Aquí me tenéis nuevamente siempre, con el espíritu dispuesto. Es una llama que quema aquí en mi corazón, que no puedo con ella, porque realmente un siervo de Dios nunca descansa, solo se recupera para procurar con más fortaleza espiritual hacer las cosas que le complacen a mi Padre, que es su obra, porque nos quiere salvar a todos los que seamos posibles, pero desafortunadamente pocos le conocerán, porque el mundo es más fuerte que ellos. Por eso solo en el Espíritu podremos vencer aquella energía, ese poder que no vemos oculto, que es el poder de la carne. Voy a intentar hablarles sobre, por procurar que alcancen el tiempo, mejor dicho, de lo que el primer mensaje que me dio mi Padre, para que en la generosidad de su corazón, porque es un regalo divino. No penséis que sois salvos porque leéis la Biblia o porque sois bautizados. Solo seréis salvos en el Espíritu Santo. Y tomó un tiempo hasta que yo lo encontré para poder dar testimonio y para que no se levante Satanás por intermedio de alguien y alce su voz para respaldarlo con las Sagradas Escrituras, porque está por todos lados, incluso en el Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios. Solo antes de continuar, dice en Amós, en el capítulo 3, en el versículo 7, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Joel en el capítulo 12, en el versículo 28, 29, léanlo todo. Dice, también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Todas estas cosas ya han sucedido. Mi Padre ha derramado su espíritu aproximadamente, por los testimonios que he venido escuchando, algunos de ellos y que he sentido en mi corazón, que son realmente por el Espíritu de Cristo en sus revelaciones, por lo menos unos 3 años. Por supuesto que hay por supuesto que hay muchos profetas, hay muchos pastores de Dios que el Señor ha puesto su espíritu para esparcir la palabra, la semilla, para que por intermedio de ellos también sean salvos. Pero en este momento están habiendo muchas revelaciones, muchos testimonios, de muchas maneras. Somos muchos, quizás, y si tú quieres, también puedes ser uno más a unirte para poder dar testimonio y salvar todas las almas que sean posibles, porque me parece que llevar todas las almas que sean posibles. Me lo dijo hace mucho tiempo, pero desafortunadamente pocos le conocerán. Pero aún así, aunque sufrirá su corazón con los pocos que se pueda llevar, también se regocijará. Esa es palabra de mi Padre. Vale, antes de continuar, en el nombre del único Creador, su Hijo amado, resucitado, mi Cristo, mi corazón y el Espíritu Santo, yo te suplico, Padre amado, por el corazón y el alma de mis hermanas, de sus hijos y sus nietos, amigos y familiares. Te suplico por el corazón y el alma de mi prima, sus hermanos y sus hermanas, y sus hijos y sus nietos, amigos y familiares, mis sobrinos y mis sobrinas, mis tíos y mis tíos, y todos mis amigos del barrio, del colegio, de España, de Suiza, de Estados Unidos. Y también te pido por aquellos que no conozco, aquellas almas que no conozco. Yo te suplico que seas misericordioso y piadoso. Y apartes de ellos espíritus impuros, inmundos y demonios que los alejan de tus caminos. Te suplico que les ayudes a vencer sus malos hábitos y sus malas costumbres. Y te suplico que les quites las vendas de sus ojos, para que puedan ver las mentiras de tu enemigo y puedan encontrar tus caminos, que son los únicos que nos conducen a la verdadera salvación. Por tu gran nombre y tu buen nombre, yo te lo suplico. A ti que estás sentado en tu trono, sobre aquella nube majestuosa, que reposa sobre las puertas de tu reino, que tienes a tu Hijo, amado, resucitado a tu diestra, mi Cristo, mi corazón y al Espíritu Santo, yo te lo suplico, Padre amado. En el nombre del único Creador, su como resucitado en el Espíritu Santo. Entonces,
Ya saben, toma un tiempo poder explicar esto. Yo les he hablado un poquito, porque realmente los versículos hablan por sí solos. Pero para que no alce su voz Satanás, porque sabe que Satanás está a la mínima para alzar su voz. Y hoy está a tope, porque ya sabe que su tiempo es cortito, ya se le acabó. Pidió más tiempo, yo se los he dicho, le ha sido denegado, porque si no tendrá que llevarse. Y dice mi padre en el capítulo, aquí lo encontré por primera vez, en el capítulo 8 de Romanos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y causa de pecado, condenó el pecado en la carne. Los creyentes pueden ser castigados por Dios, pero jamás pueden ser castigados con Cristo, jamás pueden ser condenados por el mundo. Un verdadero creyente, que su espíritu vive en su corazón. Entonces hay que analizar cuál es tu caminar, cuál es tu verdadero andar. El momento es ahora, ya llegó. Ya mi Padre llega, ya no le queda prácticamente nada. No lo están revelando porque no quieren hacerlo. Entonces tú tienes que tenemos, o sea, nos dice aquí que debemos nosotros ver por qué, o sea, cómo somos gobernados realmente en nuestro corazón, en nuestras almas. ¿Qué caminos son los que estamos siguiendo? ¿Lo espiritual o lo carnal? Porque lo carnal, que es lo mundano, que es todo lo que ofrece el mundo, es la muerte. Y lo dice por todos lados. Porque una voluntad no renovada es imposible que pueda cumplir cabalmente los mandamientos. No es posible. El que diga que sí se engaña. No es posible. Y si tiene un momento de honestidad consigo mismo, se dará cuenta, se analiza sus actos y sus hechos y todas las cosas que hace que no es verdad. Porque solo el Espíritu te da esa fuerza de poder vencer todo lo que es del mundo, porque el Espíritu lo rechaza, el Espíritu de Cristo. Y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas que son del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Dios demuestra, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí su Señor te muestra, nos enseña, de que aborrece el pecado. Aún así sacrificó a su Hijo para liberarnos de la muerte del pecado, del aguijón que nacemos incrustados por el pecado que tenemos desde Adán y Eva. Por eso Cristo se entrega, se sacrifica, Dios, por intermedio del consentimiento de su Hijo, porque Él tuvo en cualquier momento, podía haber renunciado a todo ese sacrificio, pero por amor al Padre, igual que el Hijo y al hombre, Él se sacrificó por nosotros, pagó el precio, y todos sabemos cuál fue ese precio. Él dio su vida por nosotros. Nosotros tenemos que dar nuestra vida por Él si queremos conocer su reino, que ha establecido en nuestros corazones. Y de esa manera poder el hombre
intermedio de Cristo, ser justificado en nuestros pecados, con un corazón verdadero. Por cuanto el Señor aquí nos revela y nos deja claramente, como les voy a decir en otros, tengo aquí otros apuntes más donde lo encontré, como siempre el Señor separa lo espiritual de lo carnal. Y nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y lo dice en Timoteo, lo dice en 1 de Juan, y lo dice en Corintios, lo dice en Gálatas, lo dice en Efesios, lo dice por todos lados. Inclusive en el Antiguo Testamento, cuando exhorta a Salomón a hacer las cosas que son de Dios. Porque si él hace las cosas que son de Dios, no lo desamparará. Él le dice el Señor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis eternamente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clama, Abba. Cuando tú tienes el espíritu, no te imaginas cómo nosotros, es indecible, es casi inexplicable cómo el espíritu reclama la presencia de Dios constantemente, ese espíritu aquí en nuestros corazones. Y cuando viene es una cosa que es que, ya lo dice mi Padre, las cosas del hombre son locura. O sea, las cosas de Dios son locura para el hombre, pero para el hombre que anda en la carne, porque las cosas que son de Dios son espirituales y hay que discernir espiritualmente. Y el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por eso cualquier persona que diga que yo soy de Dios, que encontré a mi Señor, a mi Dios, y tú ves, termínenos de leer, esto es en el capítulo 8, termínelo todo. Son muchos versículos, si no, no me alcanzaría el tiempo. Y los últimos 2 versículos, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, el Espíritu de Dios, por su amor a nosotros, está escrito en las tablas de nuestros corazones. Por eso el Señor nos dice en Joel, desgarrad vuestros corazones y no vuestros vestidos, porque si nosotros desgarramos nuestro corazón, o sea, le entregamos nuestro amor al Señor, le decimos, Señor, reconocemos, porque tenemos que, hasta el pecado más guardado, y casi lo tengas olvidado para no acordarte, porque todos lo sabemos, tienes que sacarlo de ese lugar y es por entregárselo al Señor y Él lo purificará. Porque nada no podemos guardar, ni siquiera nuestra infancia. Todo tenemos que perdonar. No tienes que ir a tocarles las puertas a cada uno de ellos y decirles perdóname, perdóname. Pero el Señor verá en tu corazón si tú les perdonas. Porque Él escudriña los corazones. Y así como tú les perdonas, con un corazón verdadero, se toma tiempo. El Señor después, cuando tú le pidas perdón, Él también te perdonará. Y es un proceso de purificación. El favor, y por intermedio del Espíritu, el Señor hace que su obra, su gracia, se manifieste por intermedio de su amor a nosotros.
Y automáticamente el Espíritu es el que te da la fuerza para poder hacer todas las cosas que no son de Dios, como nos dice aquí en el capítulo 8 de Romanos. Porque solamente aquellos que vivimos en el Espíritu de Cristo verdaderamente somos aquellos que podemos andar en los caminos del Señor, porque el Espíritu hace caso. La carne no. La carne siempre se satisface en las cosas que son del mundo. Y yo lo sé. Es que yo he vivido en el mundo y me satisfacía todas esas cosas, viajar, estar aquí, fiestas, cumpleaños, matrimonios y todas esas cosas. Y comprarme ropa y tomarme fotos aquí y allá. Es el espíritu de Isabel, ya lo he dicho en otra ocasión. Todo el mundo selfie, 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 todo el tiempo. Eso es vanidad, es orgullo. Esta generación, desafortunadamente por su orgullo, por su vanidad, por su soberbia, por su arrogancia, por su propia prudencia y su desobediencia, no conocerán el reino de Dios. Por eso esto es para los padres y para los amigos. Porque hoy en día los jóvenes, créanme, será grande el sufrimiento, mi padre me lo ha dicho, el clamor es enorme. Y en 1 de Timoteo 5:6 nos dice, pero en capítulo 5, en versículo 6 de 1 de Timoteo dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerto. O sea, tenemos que pensar con un corazón verdadero. Si tú te mantienes en esos placeres carnales, mundanos, solito te estás condenando a no conocer el reino de Dios, y créanme que yo lo he visto. Ahí no hay descanso, no va a haber consuelo para el tormento, es eterno, yo les he dicho en mis testimonios. Porque el Señor es el que decide dónde vas tú, cada quien de acuerdo a sus pecados, no Satanás. Satanás te humillará, porque para eso Él te quiere. Dios no cela, porque celoso es mi Padre, ¿eh? Él no cela con celos de padre, porque Él quiere lo bueno, Él quiere a su hijo en su casa, a buen recaudo, y quiere darle lo que tu corazón se merece. Satanás no es que Él odia a Dios, y como somos hecho imagen y semejanza de Él, nos odia a muerte. Pero nosotros podemos ser perdonados y redimidos de nuestros pecados, ellos no, porque son espíritus, no pueden. En Juan 14, 15, 23... también nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Aquí también lo encontré. Y por supuesto, el mismo Juan en el capítulo 3, cuando el Señor le dice, porque se lo he dicho muchas veces, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo, ¿cómo es posible, siendo viejo, renacer en el reino de Dios? Pues de cierto te digo que el que no naciere de agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que es nacido de carne es, y lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. Y le reprende, porque hoy en día eso es lo que pasa en las iglesias. Si en tu iglesia tu pastor, te lo digo así claramente, consiente las Navidades, los Años Nuevos, el San Valentín, Día del Padre, Día de la Madre, 4 de julio, Día del Trabajo, Halloween, Acción de Gracias, Black Friday y todas esas festividades paganas, créeme que no es un hombre de Dios. Él no le conocerá. Él se irá al infierno, igual que todos vosotros. Solo que él se irá a un lugar 7 veces peor. Eso se los digo yo, ustedes lo verán, porque las iglesias llenarán el infierno. Y aquí también lo dice, y le vuelve a decir cuando habla con la samaritana, le dice, vosotros adoráis, o sea, bueno, ellos eran los sumerios, los samaritanos también eran adoradores de dioses falsos y también a la vez en Dios, como sacan hoy en la procesión y pero el Señor le dice, mas ahora viene la hora, y es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que lo adoren. Acá no lo vuelvo a decir, que solamente en el espíritu podemos conocer el reino de Dios. Porque los que viven en el placer, como lo acabo de decir en 1 de Timoteo, en el capítulo 5, versículo 6, están muertos. Y lo dice en Santiago 4:4. Y también lo dice en Corintios, en 1 de Corintios 10:21. ¿Eres más sabio para las cosas del mundo o para las cosas del alma? Las cosas del mundo morirán, las cosas del alma son eternas. Tenlo en cuenta. Como lo dice en Santiago 4:4, la enemistad del mundo, o sea, la mente carnal, o sea, la mente del mundo no solamente es enemigo de Dios, sino que se constituye en enemistad. Ya lo dice en Santiago 4:4. Además, adultos, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye automáticamente enemigo de Dios. Ya no lo dice. Y de otra manera, para refiriéndose a todas las festividades paganas, a todas las adoraciones que les acabo de nombrar, es lo que el Señor dice en 1 Corintios 10:21. No podéis beber de la copa de los demonios y la copa de Dios. No podéis sentar en la mesa de los demonios y en la mesa de Dios. Por el amor de Dios, no es posible. Dios no es corrupto. Y no le podemos engañar. Es imposible. O sea, nos dice en pocas palabras, mire, aquí en la promesa del Espíritu, en el capítulo 14, nos dice, si amáis y guardáis mis mandamientos, en el versículo 15, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque muere en vosotros y estará con vosotros. El Señor le dejó su Espíritu. Fue un soplo cuando el Señor volvió de la muerte, resucitó. El Señor les dio el Espíritu. Y léanlo porque si no, no me va a quedar tiempo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y la palabra son las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras están en los mandamientos. Y todo lo que nos exhorta a hacer. Y les acabo de decir 2 de esas cositas. Porque hoy en día hay mucha gente que va a la iglesia y cree que está salva y están haciendo todas esas cosas que no son de Dios. No le conoceréis. Os engañáis. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. O sea, el Señor le dice, si tú no guardas los mandamientos, no guardas las palabras, todas las enseñanzas y todas las direcciones que el Señor ha dado por intermedio de sus profetas y sus apóstoles, nos ha dejado aquí escrito, si tú esas cosas no las guardas en tu corazón, no le conocerás, no eres de Dios. En 1 Corintios, en el capítulo 2, también nos habla del Espíritu. Nos dice la revelación del Espíritu. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos de nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como escrito está, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazones de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y esto también está en el capítulo 2, en el versículo, claro, todo. Y nos dice porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Es lo que yo vengo haciendo. Porque el espíritu que tengo dentro de mí, que mi Padre ha depositado, lo juzga todo. Todo lo rechaza, lo que no es de Dios, de una forma exhortatoria. Yo no lo condeno, el único que puede condenar es el Señor. Por eso el hombre carnal, o sea, puede, por el poder divino, vivir de una forma santa estando en el mundo, como aquí nos lo
nos lo explica. Porque está sujeto a la ley de Dios, pero la mente carnal no puede. Si nosotros no hacemos morir la mente carnal, es imposible. No se puede. El hombre carnal puede vivir, pero la mente carnal no, porque la mente carnal va a querer todas esas cosas. Porque la ley, el hombre carnal, yo soy un hombre carnal, que el Espíritu de Cristo vive en mí. Y he aniquilado, he matado la mente carnal para poder vivir de acuerdo a la ley divina del Señor y mantenerme en sus caminos, porque el Espíritu me ayuda a todas esas cosas, a todo aquel que lo queremos y lo deposita el Señor. Y eso es una forma, o sea, eso tiene que ser derrotado y expulsado de nuestra mente. Tenemos que hacer morir la mente carnal, si no es imposible. Vamos a estar siempre disfrutando de muchas cosas, engañando, y ves una mujer que no puede, porque nadie me dijo un amigo, es que no puedo parar de ver otras mujeres, y es casado y tiene hijos. Yo, por el amor de Dios. O sea, vamos, ahí te das cuenta automáticamente que no está, que no vive en el espíritu, sino que vive en la carne. En 2 Corintios, en el versículo 6, dice, también, acá no lo vuelvo a decir, no unáis en el yugo desigual con los incrédulos, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No usáis en el yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y con la comunión con la luz, con las tinieblas? El Señor acá nos da otro enseñamiento de que no podemos estar en la carne ni en el mundo, no podemos estar, ¿qué concordia hay con Belial y qué con el creyente o el incrédulo? Belial es Satanás con otro nombre, o sea, no puedes estar yendo detrás de todos esos santos y todas esas procesiones y decir que eres un hijo de Dios. No es posible. Te engañas solo, y posiblemente por tu creencia, tu familia cree en ti, y a todos ellos lo vas a arrastrar al infierno junto contigo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré yo Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartado, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos. Acá el Señor nos dice claramente, apartados de las cosas que son del mundo, porque las cosas del mundo son muerte para el alma, para el espíritu. Y si tú renuncias a todas esas cosas, yo te voy a recibir. Es lo que el Señor nos dice. Acá lo dice mucho más claro. En Gálatas, en el capítulo 5, 16, porque es hermoso, también me gusta. Acá lo dice clarísimo. Dice, digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley de la carne, la ley del hombre. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los he dicho antes, que los que participan de estas cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vangloriosos, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. El Señor nos exhorta, inclusive a nosotros mismos que andamos en los caminos de Dios, a no tener celos ni nada de esas cosas, al contrario, unirnos en su nombre, porque para Él lo que quiere es una alma. Nos usa para exhortar a todos nuestros hermanos a que seáis salvos. Entonces el Señor aquí nuevamente vuelve a separar el espíritu de la carne. Solamente en el espíritu conoceremos a Dios. Todas las cosas que hace la carne, que les acabo de decir, no podrás el día que diga el Señor, porque hay muchas personas que dicen, no, Él llama a mí, claro, tú llama al Señor, el nombre que el Señor diga, clama mi nombre que serás salvo. Pero tú crees que esto que acaba de nombrar acá el Señor, ¿serán salvos? Ahora es el momento. El Señor es misericordioso. De bueno habrá misericordia en el corazón del Señor y nadie le podrá reprochar absolutamente nada.
Porque así como mi padre cuando vino aquí, lo vi como una película, y cuando me hizo hacer un ayuno especial de 7 a 7 de la noche para explicarles cómo fue mi testimonio, cómo mi padre, cómo yo le encontré, igualito será mostrado a vosotros. ¿Y qué vas a decir? Porque ahí al lado estará el que está 24 horas noche y día, aunque odia la presencia de Dios, él estará ahí diciendo, no, tú eres, esa es la mía, te va a reclamar. Y también apunté en Efesios, en el capítulo 4, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza, a vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre, un todos, todos sobre todos y sobre todas las cosas y en todos. O sea, todas estas cosas son posibles por intermedio del Espíritu, solo en el Espíritu Santo. Ni siquiera en obra, porque el Espíritu lo vas a poder encontrar por intermedio de la fe en Dios, por intermedio de Cristo en el Espíritu Santo. Y esa fe automáticamente obra. De la misma forma como esa fe en mí, que encontré a mi Padre y me depositó su Espíritu, obra de esta forma, dando testimonio de todas las cosas que mi Padre me enseña. Y en el capítulo 22, en el versículo 22, en el capítulo 4 de Efesios también dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad verdad. El hombre viejo tiene que morir, enterrarlo, como el día que vino mi Señor acá. En ese momento que mi Señor se me reveló, aquel día yo morí. Y en ese mismo instante que se me reveló, yo renací en el Espíritu de Cristo. Por eso les dije la última vez, yo creo que en una ocasión le dije, ya me gustaría ir al entierro, al velorio, al entierro de alguno de vosotros, que hagáis morir la mente carnal y todo lo carnal, y ahí renacéis en el Espíritu. Ahí yo estaré presente. Y también que es hermosa, que nos dice aquí, andad como hijos de luz. El tiempo se me acorta. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni truhanerías, no conviene sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis que sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. O sea, no lo vuelve a decir otra vez más. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Todo eso, porque hay muchos pastores. No te preocupes, tú eres bueno, tú haces obras, tú das dinero, llevas ropa, vienes a la iglesia, tú eres un buen cristiano. ¿Me entiendes? No, hay que morir toda la carne, solamente viene el Espíritu. Dios no quiere corazones medios ni intermedios. No es posible, por favor, Se lo digo con todo mi amor. Le conozco muy bien a mi padre. Y además nos dice, no seáis pues partícipe con ellos. Si no nos dice más bien, no participéis en sus obras, en sus toques, sino más bien reprenderlas. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te iluminará Cristo, como el cieguito, que le quitó la hoja del ojo, aunque era un hombre santo seguramente también. Y la armadura de Dios, que acá que también es hermoso. Y por eso ya se me acaba el tiempo para que lo podáis ver todo. Solamente les exhorto una vez más. Recuerden, vuelvan sus caminos a Dios. Él, el único que los puede enderezar por intermedio de Cristo en su espíritu, en arrepentimiento y perdón, con un corazón verdadero, humillados en ayuno y oración, con los mandamientos esculpidos en las tablas de su corazón, junto con la misericordia, la justicia y la verdad, obedeciendo en todos sus caminos y complaciéndolo del todo, porque sin obediencia nada de las cosas hermosas y buenas y las promesas del Señor aquí es para ni un impío, ni un pecador, ni un hombre que vive en la carne y se disfruta y se goza en las cosas de los placeres de la carne. No es para él. Dentro y fuera de tu casa, dentro y fuera de tu trabajo, dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de tus pensamientos, dentro y fuera de tu corazón, dentro y fuera de tu espíritu, tu alma, cualquier cosa que hagas, porque si no todo lo excluye, nada le podemos esconder. Eso es lo que le quería decir. Vean ustedes en lo que acabo de decir, en muchas formas. También está en el Antiguo Testamento, pero no tengo mucho tiempo, pero
búsquenlo. Así encontré el Espíritu de Dios. Aquí está la respuesta. El respaldo de que mi padre dijo, no penséis que sois salvos porque leéis la Biblia, sois bautizados, solo seréis salvos en el Espíritu Santo. Y aquí nos lo dicen mis padres. Y está por otros lugares más. Por eso buscar a mi padre con un corazón verdadero. El tiempo se les acaba. Ahora puede ser hallado. Por favor, háganme caso, mi padre viene ya. Ellos no lo van a decir, ellos son sus enemigos. Ellos quieren tu alma. Acordaos de mí, les amo con todo mi corazón, siempre están en mis oraciones y mis plegarias, de la misma forma como comencé este mensaje, y también por aquellos que no conozco, también estoy por vosotros, les amo. Pronto nuevamente estoy con vosotros, siempre con el Espíritu de mi Padre dispuesto. Mi Padre viene ya, no os confiéis en vuestra propia prudencia, confiad en los mensajes de mi Padre. Les amo.